El amanecer de los tiempos. Mucho antes del nacimiento de los primeros hombres, los dioses se hicieron con el control del universo entero. Pero un planeta, aquel que después se conocería como la Tierra, se hizo especial para ellos. Lucharon los inmortales por el control de sus cielos, sus mares y sus tierras. Y finalmente fue Zeus, dios de dioses, quien reinó sobre todos ellos. Comenzó entonces una nueva era. La era en la que fueron creados los primeros hombres. Y fue voluntad de los dioses disponer a su antojo de las vidas de aquellos seres imperfectos. Así, sus efímeras existencias se diluían poco a poco, hasta desaparecer en el devenir de los tiempos. Pero no todos los mortales aceptaron que sus nombres fueran olvidados. Algunos trataron de desafiar su destino, para que sus hazañas y su gloria fueran recordadas, hasta que el último hombre hubiera desaparecido. Pocos lo consiguieron. Aquiles fue el mejor de todos ellos. Cuenta la leyenda que en la edad en la que los grandes guerreros gobernaban los más poderosos reinos sobre la tierra, los dioses hubieron de tomar partido en una guerra como jamás se había conocido. Frente a las murallas troyanas, Aquiles contemplaba la ciudad, consciente de que aquel sería el lugar en el que habría de enfrentarse a su destino. Aquellos eran tiempos convulsos. Tiempos de guerra y sufrimiento. Tiempos en que reyes y soldados de toda Grecia dejaron sus hogares para recuperar a la más bella entre sus princesas, Helena de Esparta.
pero mucho antes de que Helena huyera con el príncipe París y se convirtiese en Helena de Troya. Antes de que los mejores guerreros entre los griegos arribasen a las playas troyanas. Los más poderosos entre los dioses luchaban por ser padre del que sería el guerrero más valeroso jamás conocido, Aquiles, mi hijo. Pero los dioses inmortales no son fácilmente engañados, y la terrible profecía del titán Prometeo llegó a sus oídos. Mi hijo sería mejor y más fuerte que su padre. Los dioses, temerosos de ser relegados, huyeron y me condenaron a desposarme con un mortal. Sin embargo, estas no fueron las últimas palabras de Prometeo. Tetis, diosa del mar, bella entre todas las mujeres, engendrarás a Aquiles. Será el mejor entre todos los mortales, pero su destino estará marcado. Morirá con gran valor al pie de las murallas troyanas, y su nombre será recordado para siempre. Reino sobre el mar. Conozco la eternidad, pero ni siquiera una diosa puede dejar de ser madre. El río Estige. El río que desde las puertas del Hades separa el mundo de los vivos del mundo de los muertos. Confiere inmortalidad a aquel que se sumerge en sus aguas. Este poder que te hará invulnerable a tus enemigos será para ti mi regalo. La fatal profecía que augura tu muerte en Troya no se cumplirá si yo puedo evitarlo. Piensan los hombres que controlan su destino. Sin saber que los dioses conspiran y juegan con sus vidas a su antojo. Helena, heredera del reino de Esparta, acababa de casarse con Menelao, hermano de Agamenón, rey de Micenas. El reinado de Helena y Menelao prometía ser largo y próspero. Pero Afrodita, diosa del amor, había prometido a París que le daría en matrimonio a la más bella entre las mortales, si él la declaraba la más bella entre las diosas del Olimpo. París accedió a su petición y Afrodita, con un conjuro, le entregó el amor de Helena. Y con él
la desgracia para todo su pueblo. La guerra estaba a punto de comenzar. Menelao pidió a Ulises que reclutase a los mejores entre los griegos para recuperar a Helena, que ya era conocida como Helena de Troya. Ulises hizo llamar a los principales héroes de Grecia. Aunque sabía que esa guerra no se ganaría sin la ayuda de Aquiles. El río Estige había convertido la carne de mi hijo en invulnerable a los ataques de los humanos. Y yo le había escondido junto a su querido Patroclo y las hijas del rey Licómedes, para que ignorase que la guerra había comenzado. Pero el destino de los grandes hombres es difícil de cambiar. Hacía tiempo que la guerra estaba estancada. Las victorias de hoy para los griegos pronto se convertían en derrotas. Héctor, hermano de París, dirigía sus tropas con astucia, mientras los griegos estaban cada vez más divididos. Agamenón, hermano de Menelao, había raptado a Briseida, botín de guerra de Aquiles. Y este, agraviado, había decidido abandonar la batalla. Los sonidos de la batalla inundaban la mente de Aquiles. Las voces y los gestos de todos aquellos que habían luchado y caído junto a las puertas de Troya le acechaban como espectros. Su orgullo de príncipe le impedía volver al combate. Su alma de guerrero inmortal se consumía lejos de sus hombres. Pero aunque quisiera evitarlo, Aquiles estaba llamado a luchar y así permanecer en la memoria de todos los mortales. Ulises y Menelao trajeron ante él el cuerpo sin vida de su amado Patroclo, a quien Héctor, caudillo de los troyanos, había asesinado. Las dudas de Aquiles tornaron en cólera y rogó ayuda a su madre para poder obtener venganza, aunque ello le costase la vida.
La diosa Tetis acudió a la llamada de su hijo y le entregó las armas que le ayudarían a acabar con Héctor. Hijo mío, esta espada te ayudará a luchar contra Héctor. Pero si le matas, se cumplirá la profecía y será tu final. Aquiles juró venganza y se decidió por el combate, dejando su destino a la voluntad de los dioses. Consumada su venganza, Aquiles rodeó Troya 3 veces, arrastrando a Héctor para deshonrar su cuerpo. Ajeno a la profecía que estaba a punto de cumplirse, arengó a sus tropas para que siguiesen luchando hasta la victoria final. Muerto el caudillo de los troyanos, la guerra parecía próxima a su fin. Las tropas griegas avanzaban sin oposición hacia los muros de la ciudad. Pero los dioses no olvidan sus augurios. Aquiles había elegido la gloria, y ni siquiera una madre inmortal pudo cambiar su destino. Las aguas del río Estige, las aguas que convierten en invulnerable a quien se baña en ellas, fueron el regalo con el que creí haber protegido por siempre a mi hijo. Pero ni siquiera yo, una diosa, pude predecir los avatares del futuro cuando, descuidada, sostuve a mi hijo por el talón. El agua no cubrió del todo su cuerpo y quiso el destino que fuera en esa pequeña parte de su ser donde se clavara la flecha de París. Diosa del mar, no fui capaz de proteger a mi hijo.
Pero su muerte no fue un final, sino un principio. Con la muerte de Aquiles, los troyanos creyeron a los dioses de su parte y la victoria segura. Pero Ulises tramó un plan e hizo que sus soldados se escondiesen, dejando tras de sí un gigantesco caballo de madera. Aunque estaban dubitativos, los troyanos aceptaron el consejo imprudente de Helena e introdujeron el caballo en la ciudad para encomendárselo a sus dioses protectores como ofrenda. Y ese fue su fin. El cuerpo de mi hijo cayó sin vida en las puertas de Troya, pero su nombre, su espíritu y su leyenda adquirieron la inmortalidad que yo no pude darle, pues ni una diosa puede cambiar el destino de los hombres.